Buenas noches, doctora. Mi nombre es Milton Pasaca Espinosa. Actualmente pertenezco a la Universidad UID. Estoy realizando la maestría en Administración de Empresas. En esta ocasión le molesto por realizar algunas preguntas relacionadas al tema COVID que estamos viviendo actualmente, la emergencia sanitaria. Por favor, si usted me podría ayudar con su nombre y su profesión. Ok, buenas, Milton. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta para tu entrevista. Soy la doctora Marcela Morillo, médico general de profesión. Tengo una maestría en salud ocupacional y una en salud pública. Actualmente me encuentro laborando a nivel empresarial. Presto mis servicios como médico ocupacional en algunas empresas y en otras como técnico de seguridad y salud. Y hago asesorías en seguridad y salud ocupacional, seguridad industrial y salud ocupacional. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Doctora, una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre el cuidado en este tema, en este momento de emergencia sanitaria, sobre el cuidado que tienen las personas en la actualidad? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, ¿qué piensa usted sobre el cuidado que tienen las personas en este momento de emergencia sanitaria? Ok, bueno, yo creo que en nuestro medio, o sea, aquí en nuestro país, en nuestro medio, hemos encontrado de todo un poco, ¿no? Hay gente que está muy preocupada y que se toma muy en serio el tema del COVID, y hay gente que está muy relajada y que obviamente, como a todos, les preocupa la situación económica y que ha bajado un poco el nivel de cuidados sobre su salud. Creo que es importantísimo en este momento, con el tema de la cancelación del estado de excepción y la reapertura de algunas situaciones dentro de nuestra ciudad y en el país en general, probablemente va a haber como un aumento de contagios. Entonces, considero que es cuando se debería reforzar más aún todo el tema de la vigilancia epidemiológica, todo lo que tiene que ver con higiene, todo lo que tiene que ver con los cuidados sobre la salud y las medidas de prevención para COVID, ¿no? Es decir, mantener el distanciamiento social, que creo yo que es lo más importante de todo, el uso continuo de la mascarilla, que no se debería dejar, el lavado de manos, y pues consideraría que se deberían mantener los controles, multas, sanciones, porque a veces somos muy mal educados y requerimos que en realidad nos muevan el bolsillo para cumplir ciertas cosas. Así somos los ecuatorianos, lamentablemente. No hacemos conciencia sobre el valor que tiene el aplicar todas estas medidas de seguridad para evitar contagios de las personas. Esta enfermedad que llegó para quedarse con nosotros es una enfermedad que nos pone a prueba a todos. Considero yo que todos los seres humanos necesitamos preocuparnos por el prójimo, ¿no? Es una enfermedad de conciencia social, es decir, yo me cuido y cuido a los demás, entonces estoy siendo, creo yo, ecuánime con el resto de personas, considerado con el resto de personas, porque probablemente, si bien es cierto, el 60% de la población no va a presentar síntomas, no va a tener complicaciones, sí hay un porcentaje bastante alto, el 20%, que va a complicarse. Ahí tenemos a nuestros adultos mayores o las personas que tienen algunos otros procesos de salud crónico-degenerativos que podrían generar complicaciones, inclusive la muerte. Entonces sí creo yo que es un poco, esta enfermedad nos ha tocado la puerta en el corazón y es un tema más de conciencia social, cuánto yo cuido al prójimo, cuánto yo valoro la vida de las demás personas, de los que están cerca de mí, no necesariamente porque a mí no me haga daño el COVID, a las otras personas no les va a hacer daño. Entonces sí creo que ahora que se aflojan un poco las medidas, se relajan un poco las medidas, va a haber mayor número de contagios, entonces es cuando más deberíamos aunar todos en el cumplimiento de las medidas de seguridad, que creo que en gran parte de la población se están llevando, pero sí hay un cierto porcentaje de edades, creo yo, sobre todo, que no hacen conciencia aún sobre la importancia de la enfermedad y las complicaciones que puede conllevar el contagiarte,
y que aún siguen como muy relajados. Estoy hablando mucho de justo ese grupo de edad que teníamos encerrado, ¿no? Eran los chicos de colegio, adolescentes, menores de edad, niños que posiblemente no entienden todavía la importancia de la enfermedad y que se relajan un poco. Hay ciertos adultos también que están relajados porque ya se cansaron del encierro, pero creo y considero que más bien en esta temporada es cuando más se deberían aunar en el cumplimiento de esas normas de seguridad, de bioseguridad, sobre todo por el tema de la reapertura, inclusive a nivel laboral, ¿no? Porque entiendo yo que van a haber ciertos cambios, igual con el término de la excepción, ¿no? Claro, es así. Doctora, la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas usted ha conocido más o menos que se han infectado en esta emergencia sanitaria? Más o De las menos. empresas donde yo laboro, A nivel o global, a nivel global, más o a menos. a nivel global, bueno, hay actualmente los datos, déjame confirmarlos, los tenía aquí, los últimos datos que nos emitieron en noticias. Estamos actualmente con 23.726 casos, muertes corroboradas 919, total de personas recuperadas 80.264 y, perdón, muertes total son 6.537. Total de casos, solo Pichincha 23.726 con muertes para Pichincha 919. A Eso en nivel país, todo ajá. es, En mi entorno, muertes, yo he tenido por lo menos unos 15 conocidos que han muerto. Dentro de las empresas, muchísimos contagiados. Yo estoy actualmente laborando en presencial en varias empresas y hay un aproximado de, en la gran mayoría, fluctúa entre un 60% de la población que estamos laborando ya contagiado. es bastante, es bastante. Es Doctora, altísimo. ¿usted ha realizado las pruebas COVID, tal vez? Todo el tiempo estoy haciendo tamizajes, todo Ya. el tiempo, las rápidas, que Claro, son las las que se pruebas utilizan, rápidas, ya. ajá, que ¿Estas son las que pruebas se usted, utilizan. usted cree o que han sido efectivas o tal vez tienen algo de efectividad que no, que realmente esté faltando? A ver, bueno, ahí es un tema que generalmente todas las personas emiten criterios acerca de las pruebas, pero yo creería que siempre deben ser valoradas y evaluadas por un médico para empezar, porque es el único que entiende el concepto de para qué sirven, ¿sí? Entonces yo puedo decir, esas no sirven, las rápidas no sirven, las de dedo no sirven, las de brazo no sirven, hágase solo PCR. Existen dos tipos de pruebas, ¿no? Tenemos las pruebas rápidas y las pruebas PCR. La prueba rápida, que puedes hacerla en sangre total o en suero, te mide anticuerpos, es decir, cómo está defendiéndose tu organismo frente al virus. Tú mides con esa prueba tu respuesta inmunitaria, tu respuesta inmunológica. Y en cambio, a diferencia de estas, la PCR me va a medir a mí la presencia o no de virus. Entonces yo meto un cotonete dentro de la nariz, tomo muestra de la orofaringe, de la nasofaringe y voy a identificar luego en el laboratorio, bajo ciertos procesos y métodos, la presencia del ARN o del ARN del virus, ¿verdad? Presencia de virus. Para que usted me entienda, presencia de virus. Claro, y la prueba que le sacan sangre, entiendo, del brazo muchas veces para hacerle que le dicen la cuantitativa, Esas es, son anticuerpos. Entonces, las pruebas rápidas las hay de dos tipos, las cualitativas y las cuantitativas. La que le toma del dedo es una cualitativa que le da el resultado en positivo y negativo, y la cuantitativa, en cambio, cuantifica la cantidad de anticuerpos que usted tiene. Son exactamente iguales, la una cuantifica, la otra le dicen positivo y negativo. Es como una prueba de embarazo. Si yo claro. me la hago en orina, es una cualitativa que me dice positivo o negativo. Si yo me hago en el laboratorio, en sangre, es una cuantitativa. Esa cuantitativa me puede permitir a mí determinar en qué semana de gestación estoy. Algo parecido funcionan las pruebas rápidas. ¿Cuál es la importancia de las pruebas rápidas? No es que no sirvan, tienen periodos de ventana, las pruebas rápidas. Entonces, si usted la aplica de la manera adecuada,
puede captar a esa población que posiblemente está contagiada, ya tuvo un contacto con el virus, y vamos a medir su respuesta inmunitaria. Entonces, generalmente las pruebas rápidas le miden anticuerpos IgG y anticuerpos IgE. Los M son anticuerpos que se producen en la primera parte de la enfermedad, es decir, cuando yo me contagié. Para que ellos comiencen a subir, yo tengo que haber tenido un contagio 10 días antes, que es el tiempo más o menos que se demora el virus en incubar dentro de tu organismo, para que el organismo produzca estas sustancias dentro del cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, si yo tengo un contacto, para que me entiendas mejor, si yo tengo un contacto hoy con una persona que está positiva, y me hago la prueba rápida hoy, mañana o pasado, 3 días posteriores, mi prueba va a dar negativa, porque yo dije que cuánto se demora el virus en replicarse dentro de tu organismo, 10 días. Entonces, si yo la aplico en el día 3, en el día 4, en el día 5, en el día 12, la prueba va a ser negativa. Si yo la aplico en el día 12, 13, 14, 15, que es más o menos lo esperable, que el virus se replique dentro de tu organismo y tu organismo ya responda, vas a tener un resultado mucho más fiable. Si me sale un positivo luego de 10 días de haber tenido un contacto, esa prueba sí es fiable. Ya. Tienen sus rangos de error, ¿no? Tienen sus rangos de error. Hay porcentajes de sensibilidad y especificidad en las pruebas, que creo que me lo ibas a preguntar en este momento y te corté. Sí. Sí. Bueno, lo que también quería saber, usted tal vez ha escuchado, conoce, porque hoy también en las noticias uno se escucha el tema del contrabando y la falsificación de las pruebas rápidas, en general de las pruebas COVID, ¿no? O sea, tal vez conoce de ¿sabes? este tema. ¿Sabes que se escucha muchísimo, se especula un montón? No hay manera de falsificarlas aquí en el Ecuador, no hay manera porque aquí no las elaboramos. Lo que sí se puede hacer es importar un mal producto Porque uno desde se ha China. escuchado en las noticias que dicen, ve, han estado haciendo hasta la prueba de embarazo, haciéndola pasar por prueba COVID, ¿no? La gente, la viveza de acá, ¿no? Entonces también eso se escucha. Sí, depende de quién te haga. No hay pruebas de nada, no podemos especular sobre eso, pero lo que sí te cuento es que lo que se ha observado dentro de mi realidad es que hay de todo tipo de pruebas. ARCSA te aprueba pruebas con una sensibilidad desde el 80% y una especificidad del 85%. Eso quiere decir que tienes rangos de error bastante grandes, hasta pruebas de 98 de sensibilidad y de 99, que son un poquito más confiables, pero todas tienen sus rangos de error. Inclusive el PCR tiene su rango de error, ¿no? Si tú la tomas, la PCR, en el tercer día de exposición con un positivo, te va a salir negativa. Si la tomas al cuarto, te va a salir negativa. Si la tomas al quinto, posiblemente te sale negativa. Entonces hay tiempos que deberías de esperar para tomar una prueba y eso lo determina el médico. Ahora, con el tema de las falsificaciones, lo que ocurre es que a veces haces una importación, no logras pasar todos los controles regulatorios que hay en el país y las pruebas se venden sin registro sanitario, es decir, sin haberse hecho generalmente tú haces unas evaluaciones a esas pruebas para verificar qué tan efectivas son. Entonces se saltan esos procesos porque tienen algún contacto interno y entran de contrabando y allí sí no tienes idea de lo que estás aplicando porque no tienes ninguna certificación que avale que son pruebas buenas. Y claro, sí, en efecto, en la primera etapa fue cuando más se vio. Entiendo que ahora hay controles, pero a pesar de eso, tú sabes que a nivel país hay una corrupción absurda, y que si tienes un padrino dentro de alguna de las instituciones públicas, puedes pasar tu prueba de contrabando sin ninguna evaluación previa y te dan el registro sanitario. O sea, de todo hay, ¿no? Pero tampoco es que tengo la evidencia de que eso esté pasando. Claro, exacto. Solo son especulaciones. Tal vez hay alguna forma, no sé, ustedes como médicos, tal vez ustedes verifican que la prueba tenga registro sanitario, que venga con las debidas sanciones, con los estándares internacionales que le da la OMS, etcétera, ¿no? O sea, ustedes tienen manera de verificar, decir, sí, cojo la prueba y digo, sí, esta prueba en verdad sí tiene todas las certificaciones. Sí, la prueba dentro de su cajita viene con una ficha técnica en la que se evalúan justamente los dos parámetros que te indiqué, que es la especificidad y la sensibilidad de la prueba, y también viene con su registro sanitario. Entonces tú tienes la posibilidad de verificar si la prueba está dentro del listado
de registros sanitarios que emite ARCSA y verificar si inclusive coinciden los datos de la ficha técnica con los del registro sanitario, porque eso sí puedes falsificar. Claro. Y de eso se daba mucho. De hecho, había muchas distribuidoras que se cuidaban de emitirte el registro sanitario porque había gente que ocupaba ese registro sanitario que te facilitaban para emitir una ficha falsa. Entonces sí había un montón de situaciones. Tú sabes que mediados por el tema económico y por toda la crisis que se está viviendo en el país, la gente tomaba algunas herramientas para falsificar documentos. Más que falsificar pruebas, era falsificación de documentos. Entonces, pruebas que entraron de contrabando y no lograron sacar su registro sanitario, robaban los registros sanitarios de otras instituciones que sí hacían correctamente todo el proceso y expendían estas pruebas. Etiquetaban a prueba y se vendía, sin Así problema. es. Pero usted, Así doctora, ¿cree que es. tal vez hay una forma de disminuir este tema del contrabando? Porque para mí forma de ver también es una falsificación, porque el rato que yo pongo un registro sanitario que no es, Claro. estoy falsificando en pocas la prueba puede ser efectiva, puede ser real, pero si no tengo la certificación que me da del registro sanitario, para mí es una prueba falsa, ¿no? O sea, y primero Así que todo de es. contrabando y segundo es falsa. ¿Usted cree que hay alguna forma de disminuir este contrabando, esta falsificación? O sea, alguna medida que tal vez pueda implementar el gobierno para solucionar esta problemática, ¿no? Es complejo, por eso te decía que depende de cómo se estén manejando en aduanas todas las situaciones de ingreso de las importaciones, pero es un tema bastante complejo. Todavía no hay un control muy riguroso sobre un montón de insumos médicos que se importan. Pepito Pérez puede importar diciendo que se puso en ese momento una distribuidora. Entonces, hay ciertas regulaciones que entiendo actualmente están vigentes ya, que es un poco normal el que no todo el mundo puede importar. Yo, Pepito Pérez, no puedo importar, sino que tengo que demostrar que mi negocio tiene cierto giro en el que me permita a mí adquirir estas pruebas o insumos médicos. Entonces, de alguna manera, controlarías que el ingreso sea correcto, pero es súper complejo el tema, muy Claro, complejo, es claro, difícil. Inclusive, mira que las que están en el laboratorio, yo no tengo la constancia de que la prueba que está usando el laboratorio, cualquiera que sea que me lo haga, no importa el nombre del laboratorio, sea una prueba que tiene un alto porcentaje de sensibilidad. Mira que en base a la sensibilidad que tiene la prueba y la especificidad le ponen el precio. Tú puedes encontrar en el mercado desde $9. Esa prueba probablemente no es confiable. claro. Lo barato a veces no es tan bueno. Entonces Sí, tienes que hacer una evaluación más bien técnica a la hora de comprar más que ver el precio. Muchas veces, mucha gente me dice, mi doctora, pero la prueba rápida que usted maneja es un poco cara. Le digo, sí, es que estoy utilizando una que le brinde seguridad al paciente, porque puede ser que yo le haga una prueba a usted que tiene una baja sensibilidad, especificidad y le da un resultado negativo y resulta que sí está con COVID. entonces, ¿usted Entonces, cree que todo debería empezar más bien desde el consumidor final? Básicamente para frenar esto, ¿no? Desde el yo consumidor final, creería que desde que sí. así frenaríamos la mayoría de contrabando y de falsificación. Sí, sí creo que sí, ajá. Y pues también creo que sí deberíamos nosotros como consumidores exigir siempre que el laboratorio nos demuestre, hay ciertos laboratorios que ya lo están haciendo y que colocan en su emisión de resultados el registro sanitario de la prueba que está utilizando y el grado de sensibilidad y especificidad, que te da algo de seguridad, por lo menos, algo de seguridad. Claro. Doctora, para finalizar, le agradezco un montón su tiempo, sus conocimientos son de gran ayuda. Eh, Realmente, ¿cuál sería su mensaje como para finalizar esta entrevista, el mensaje en general para este tema de la emergencia sanitaria? Eh, yo creo que pues esta enfermedad llegó y nos cogió de sorpresa a todos. No estábamos preparados para enfrentarnos a este tipo de pandemia, a estos cambios tan importantes dentro del manejo de nuestra higiene, en la conciencia social que tiene cada ser humano frente a su responsabilidad con con el otro ser humano, con la otra persona que está a nuestro lado. Entonces, yo creería que todos los seres humanos deberíamos
ponernos un ratito en el lado del otro, pensando en que estoy yo tal vez atravesando una situación compleja con mi salud y que si me contagio con COVID podría correr el riesgo de morirme, para un poco sensibilizarse frente a lo que podría sucederle al otro ser humano y tomar las medidas de prevención adecuadas para evitar contagiarse, ¿no? Y ser un portador asintomático, que es lo que estamos intentando justamente determinar quiénes son esos asintomáticos que podrían estar contagiando a muchas personas. Entonces, yo creo que todos los seres humanos, a pesar de no haber estado preparados, tenemos el deber de seguir cumpliendo con todas las normas de seguridad durante estos 2 años y aprender a convivir con coronavirus. Porque si bien es cierto, estas medidas de seguridad no deben abandonarse, debemos también pensar en la situación económica y la crisis que está viviendo el Ecuador y el resto del mundo, y pues dar un nuevo inicio desde lo laboral y en nuestras vidas de aquí en adelante, pues sobre nuestra salud, un nuevo inicio sobre nuestra salud, creo yo, ¿no? Tomando en cuenta y no dejando de lado todos esos factores que podrían ayudar. ¿Qué otra cosa es importante frente a esto? Creería yo que es importante el tema económico, sector económico para todos, pero creo que si no hay personas sanas, no hay empresas funcionando. Entonces, sí creería que se debería desde el Ministerio del Trabajo también, aparte de las directrices que está emitiendo constantemente el COE Nacional, aparte de las directrices que nos da el Ministerio de Salud, estipular ciertas directrices o normas que nos permitan desde lo laboral tomar ciertas medidas de prevención, que creo que en la gran mayoría de empresas ya se están aplicando, pero tal vez ser un poco más estrictos a la hora de ese cumplimiento. Sí creo que todos nos echamos al abandono y muchísimos empresarios están obligando, no digo que sean todos, pero muchísimos empresarios están obligando a trabajar a sus colaboradores sin los equipos de protección personal, sin importarles que se estén contagiando. Yo tuve el caso de una trabajadora que pertenecía a una farmacia bastante importante de nuestra ciudad y que todas las chicas que estaban en el mostrador estaban positivas, todas. Estaban haciendo atención al cliente, estaban asintomáticas y en algún momento les dijeron, o sea, si usted quiere conservar su trabajo, verá si se acoge al reposo de los 15 días o a la cuarentena de los 15 días o si desea mantener su trabajo. Entonces sí creería yo que sí se debería controlar más el cumplimiento de esas medidas de bioseguridad que se deben implementar dentro de las empresas, el tema del distanciamiento social, el tema de hacer turnos dentro de los horarios de trabajo para no tener mucha gente en los espacios laborales es importantísimo y se debería, no solamente debería estar colocado dentro de un acuerdo ministerial como una directriz, sino más bien se debería empezar como a controlar que esas situaciones se están dando para evitar tener contagios masivos. Creo que está al momento manejándose mejor la situación a nivel hospitalario. En noticias se escucha que sí, a nivel hospitalario ya hay una mayor capacidad de resolución. Hay espacios hospitalarios que sí te permiten ahorita manejar pacientes que tienen compromiso respiratorio importante, es decir, ya puedo ir a un centro de salud y hacerme atender. Creo que se está manejando mejor la situación, pero que no deberíamos bajar la guardia. Es solo la recomendación, porque en el momento en que todos salgamos, porque ya se da paso a semáforo verde, el aumento de contagios va a ser bastante importante. Entonces, esas medidas de distanciamiento social y aprender a vivir de esa manera un poco compleja que no estábamos acostumbrados, creo yo, en ninguno de los países latinos, porque somos muy querendones, muchadores, abrazadores y siempre queremos el contacto físico con la gente para sentirnos bien. Y nos va a costar muchísimo y va a ser muy duro durante estos 2 años que viene, porque yo creo que el coronavirus vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él. Sí va a ser difícil no poder visitarte todos los días mamá o papá, abuelitos,
va a ser difícil no poder estar sin mascarilla en ciertos espacios y es molestoso, no puedo respirar bien, me duele la cabeza, hay un montón de factores que a veces te inhiben el uso de la mascarilla, ¿verdad? Hay ese rechazo al uso de la mascarilla, pero es importante también entender que necesito cuidarme yo para cuidar a los demás. Y si necesito preservar mi trabajo y estar bien en mi puesto de trabajo, necesito cumplir con esas medidas de bioseguridad para mantenerme en ese puesto de trabajo sin generar perjuicio a las demás personas, ¿verdad? O daño a las demás personas. Eso, Doctora, Vitiño. le agradezco su tiempo, su dedicación, su experiencia, sus conocimientos y en nombre mío como de la Universidad Internacional del Ecuador le agradezco mucho su tiempo y desde acá le mando un fuerte abrazo. En verdad, sus conocimientos son de mucha utilidad y serán muy bien empleados. Muchas Doctora, gracias, Miltiño, por tomarme en cuenta. Qué chévere haber le mando podido un fuerte participar en abrazo. esta entrevista contigo. Sí, le mando un Ok. fuerte abrazo, mi doctora, y que tenga una linda noche. Gracias, espero haber podido ayudarte. Un abrazo Un gigante. Chao, abrazo, mi doctora. Cuídese mucho. chao, chao.